El primer edificio que les quiero mostrar es un edificio que hicimos ya hace muchos años en la Universidad de San Martín, en el campus de San Martín. Nosotros colaborábamos con el Departamento de Arquitectura de la Universidad de San Martín, y el primer edificio que nos encargan particularmente, porque había muchas obras y ya no daban abasto, nosotros por lo general colaborábamos codo a codo. Este es un edificio que hacemos juntos, es un edificio de bioseguridad. El edificio de bioseguridad es un edificio que justamente lo que necesitaba era ir traspasando barreras de seguridad biológica, porque se trabaja con patógenos dentro de él. Entonces, era necesario que desde afuera hasta la adentro haya una protección para la gente que trabaja y para que los patógenos no escapen del edificio. Entonces, viendo esto, es como el primer edificio que en realidad es una transición en sí misma. El edificio se concibe como una gran cápsula de hormigón, digamos, debía ser un edificio que trabaje todo junto para poder no tener problemas de fisuras, de pérdidas, ni de calor, ni de hidrófugas, ni de aires, ni de gases. Entonces, la primer piel exterior del hormigón, además de generar la estructura del edificio de sostén, generaba esta rigidez para que sea una única monopieza. Y lo que permite esto es darnos para nosotros una primera impronta de un edificio que exprese la seguridad, ¿no? En cuanto a eso. El edificio fue uno de los primeros del campus, digamos, si alguno lo conoce o les recomiendo que por ahí vayan a pasear, porque es una universidad pública muy interesante en cómo se ha armado y cómo se ha ido armando ese campus. Más que nada por la factura arquitectónica de muchos de sus edificios. Como ven, apoya en el campo directamente, en el pasto. Ahora después se le agregó un camino que llega. Pero básicamente este edificio lo que permitía era, a través de este ingreso, ir pasando pasos donde los investigadores van como cambiándose, duchándose, utilizando más. Ahora estamos todos muy... lo vemos todos los días porque vemos los trajes de Tyvek, vemos un montón de cosas, pero en realidad, bueno, en ese momento para nosotros era algo novedoso de entender lo peligroso de un patógeno. Entonces, el edificio en esa planta baja, ¿se ve mi cursor? Si yo muevo así, sí. El cursor no se ve, pero... A ver. Lo tenés que seleccionar arriba. Hay una manito. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Sí, fíjate tenés que usar la manito que aparece, no sé si te aparece. Ahí está, perfecto. Ahí está. Listo. Mejor, así se ve. Bueno, este edificio, esta es la planta baja del edificio que permitía el ingreso a un primer salón donde se hace el primer cambiado, y a través de esta puerta, digamos, pasando la pastilla sanitaria del medio, donde se cambian un doble cambiado y duchado, o sea, empieza a ser como todo un espacio de transición. ¿Cómo hacer que esto, que era un edificio totalmente técnico, empiece a ser un edificio que tenga ciertas características de transición espacial? Entonces, pasar desde el campus abierto a un lugar más cerrado, a unos lugares muy cerrados, y después las circulaciones, que los investigadores usan mucho para dejar equipamiento, y entonces las pedían amplias y cómodas, empiezan a ser como el movimiento principal del edificio. Esta circulación, no solamente eso, sino al ser un edificio de 3 pisos, se usa muchísimo la escalera, por más que tiene su ascensor y su escalera de escape, que está por acá atrás, está redondita, pero esto permitía que la transición que se daba en el edificio era siempre a través de un espacio de circulación que iba recibiendo iluminación natural y iba siendo más agradable al trabajo, y siempre con sus puertas de acceso en este caso desde la planta baja, que es, habiendo atravesado los primeros momentos. Todo esto interior era todo un revestimiento, así como el exterior era toda esa cáscara de hormigón, el interior tiene todos revestimientos sanitarios que permiten una limpieza total y permanente. Entonces todas las carpinterías tenían que estar a filo, cosa que a nosotros nos encantaba porque arquitectónicamente nos venía bárbaro, pero había que eliminar, digamos, los marcos de las puertas, todo tenía que ser lo más
posible o evitable de limpiar en realidad, o sea, que no genere contaminación. Entonces, después el edificio eran solamente 2 plantas de unos laboratorios, que eran la ciudad 3, o sea, lo que va teniendo el edificio es distintas presiones, desde el acceso que yo mostraba anteriormente, o sea, desde el exterior, el acceso ya tenía una presión positiva, y iba saliendo, digamos, cada sala tiene una presión positiva más. Las circulaciones tienen una y los laboratorios otra. Estos espacios, que bueno, acá todavía estaban posterior de la obra, son los que los investigadores usaban con shakers y máquinas que usan de heladeras, que tienen previo a las salas que están después de estas puertas, que ya tienen los patógenos. En definitiva, el edificio es una máquina, ¿no? Termina en el último piso, que es realmente todas las máquinas y todas las ventilaciones que van generando decisiones distintas en los lugares, pero el edificio es en sí mismo un espacio de transición. Entonces, las circulaciones y los espacios previos a los laboratorios son los que hacen que uno entienda el edificio como tal, como que lo va viviendo de paso a paso, y más allá de tener que explicar estas cosas técnicas que yo les explico a ustedes, de las presiones y de las necesidades técnicas, el edificio va siendo espacialmente también un recorrido. Hay un segundo edificio que en sí mismo es un límite, es un edificio que hicimos en Berisso, para el puerto de Tec Plata, el puerto de contenedores, que después, bueno, fue noticia porque también tardó en inaugurarse, tiene problemas, lamentablemente es un puerto enorme y muy importante que no está operativo, pero este edificio en sí, que era la administración del puerto, además tuvimos que hacer varios edificios técnicos, pero el edificio administrativo era una especie de aduana, o sea, de hecho parte de su programa es la aduana propiamente dicha de la FIP. Y el edificio en sí tenía que ser un límite entre 2 áreas. Las áreas de público, donde está este estacionamiento que marco acá, y las áreas operativas y de guardado del puerto, digamos, toda la recepción del puerto, y todo eso está separado siempre por un doble alambrado, salvo en el área donde está el edificio administrativo, que es un límite en sí mismo, digamos, forma parte de ese límite. Por eso este edificio se concibió así. Es un edificio que además era parte de un puerto, con lo cual tenía que ser muy sencillo de construir. En algún momento, inclusive todas estas franjas de líneas, nosotros las habíamos propuesto que se haga de paneles prefabricados, que después, por temas gremiales, nos pidieron que no, que se haga en hormigón in situ. Pero básicamente el edificio tenía que ser un elemento muy sencillo, porque tampoco querían gastar en un edificio no era un edificio corporativo, sino un edificio, de hecho, los primeros layouts que recibimos nosotros como programa de necesidades, ellos hablaban de un galpón. Pero nosotros entendimos que el edificio era más que eso. Entonces el edificio se convierte él mismo en este edificio de mucha longitud, que por un lado recibe al público exterior, que es este patio de recepción, y por otro lado tiene un patio digamos, que conecta con el área más de servicio, donde los empleados del puerto llegan, se cambian, y el edificio mismo, y en un sector en particular, que es por acá en el medio de la S, se genera como la separación de personal y de personas. El público llega hasta un lugar, la aduana que está acá a la derecha, y el personal arma todo este ala, que las 2 plantas tienen todos los vestuarios, comedor arriba de esto, y oficinas. Básicamente el edificio es un edificio de oficinas, pero lo que nosotros entendíamos era un poco lo que refleja este esquema, de que tenía que dividir y a la vez unir 2 partes. Entonces, de vuelta me parece que el edificio en su concepción se convierte en un espacio de transición. Por más uno no terminaba de pasar, salvo obviamente el personal, pero los usuarios no terminaban de pasar de un lugar al otro, el edificio ayudaba a dividir físicamente. Entonces después, en una gran tira de hormigón y vidrio, lo que armaba era un abra para el acceso del público,
de un patio que nosotros hubiésemos querido que esté un poquito más elaborado, pero obviamente de vuelta era un puerto y tampoco querían mucha decoración, por decir una manera, y este patio de servicio que era el patio de acceso y donde los trabajadores se movían desde el edificio hacia los distintos lugares de trabajo. Después, resolver el edificio era armar toda la secuencia de oficinas que iban, venían, nos pedían, digamos, como que estos dos esquemas de armado de tabiquería interior era lo más flexible posible, casi armados con una espina de pescado, digamos, circulaciones y oficinas a su lado, muy divisibles, y podían tomar estas ventanas de distintas maneras para poder armar oficinas de distintos tamaños, y les puedo asegurar que varió decenas de veces mientras organizamos el layout definitivo. Pero después, en sí, su envolvente era el hormigón, el vidrio y la cubierta. Digamos que con este esquema uno resolvía todo el edificio. Y después la morfología del edificio era la que ayudaba a organizar los espacios principales. De vuelta, bueno, un poco el trabajo de las circulaciones como elemento importante en nuestros proyectos, y creo que en lo de todos los arquitectos, que tenemos que de alguna manera, cuando hay espacios que son muy reglados por sus necesidades, nosotros sabemos que las circulaciones son nuestro espacio, digamos, para trabajar. Es como dentro de la plastilina que yo siempre digo que nos dan para moldear edificios, las circulaciones es como la plastilina que nosotros podemos elegir el color, porque podemos trabajarlo y proponer de alguna manera algo distinto. Un tercer edificio, que también era ahí en el mismo campus de la UNSAM, donde contaba el primer edificio yo, donde contaba el edificio de bioseguridad. También, ya habiendo terminado ese edificio, nos encargan el edificio de investigaciones biotecnológicas, donde el padre de mi socio, de Javier Ugalde, que se llamaba Rodolfo Ugalde, un científico muy destacado del país, había fundado este instituto en la universidad hace varios años y venía creciendo y creciendo y creciendo, y teniendo un gran reconocimiento. Entonces en un momento deciden y necesitan un edificio del doble de capacidad que el que tenían. Entonces surge un edificio que es importante tanto para el campus, tanto para la universidad, como para la ciencia, digamos, nacional. Este edificio que está dentro de este campus, que ya empieza a estar un poquito más sobrado, se habían reciclado estos tanques de combustible existentes. Toda la Universidad de San Martín está sobre una playa ferroviaria existente, que el gobierno cedió a la universidad. Entonces existían estos tanques, existía el edificio principal, que es un edificio circular, que era un edificio taller de ferrocarril, que es la Corona del Tornavías, que también es un edificio que participamos mucho en el proyecto. Este edificio que se ve acá a la izquierda, que es un rectorado, donde está todo el área administrativa. Acá se ve chiquitito el edificio de bioseguridad que les conté antes, y atrás de él empezaba en una línea que estaba contra las vías el edificio este de biotecnología, de investigaciones biotecnológicas. Cuando empezamos a armar este edificio, se juntaban como muchas cosas. Y digamos que era un edificio ya de 4.000 metros cuadrados, donde la escala, digamos, similar al que mostré recién de Puerto, pero este es anterior. Entonces había como varios desafíos. Por un lado, entender que la investigación, que era un concepto que nos transmitía Rodolfo Ugalde, que era el de hacer democrática la investigación, ¿no? La investigación es, porque yo creo que ya eso ha cambiado. Normalmente él lo llamaba, los investigadores se encerraban en covachas, ¿no? Es como que su investigación era propia, muy encerrada, trataban de que no se le viese nada, porque como había un ego en eso de lo descubrí yo. Y él apoyaba una teoría que es cierta, además, que es mucho mejor la colaboración y la participación de todos. Entonces, en esto de democratizar la ciencia, lo que quería ver de qué manera todos los actores de la investigación podían aprovechar todas las experiencias de todos.
Y eso incluía desde los becarios hasta los directores del edificio, del instituto. Entonces, una de las premisas que nos pusimos, hay varias premisas que conciben este edificio. Una es el tema del campus. De vuelta, como les contaba antes, el campus todavía estaba muy verde en todo sentido. Por suerte había mucho pasto, pero además todavía eran de los primeros edificios. Realmente nosotros queríamos un edificio que tuviese un vínculo importante con esa idea de campus que se iba a ir generando. Que por más que después se pueble de edificios, como pasó posteriormente, el edificio tenga en su planta baja una relación muy fuerte con el entorno. Por otro lado, esta cosa de ser un edificio democrático donde no se entendiese muy bien quién era quién y cuántos eran y cómo eran. Entonces el edificio trata en su expresión de unificar la cantidad de pisos, no se entiende muy bien cuántos pisos, si tiene 1, 2, 3, 4, tratar de, por más que lo conoce y lo va viendo, después detectando cosas, pero que en la primera mirada fuese un único espacio de convivencia de pensamientos y de investigación. Después teníamos un tema que el edificio se ponía como al fondo del predio, pegado a la vía, entonces tenía como una doble visión desde la avenida principal, desde el campus y desde la vía. Entonces había unos temas de velocidades, de percepción del edificio que nos parecía importante pensar a la hora de estudiar una fachada. Y con eso, y más la complejidad del programa interior, se fue formando el edificio. En realidad, cuando uno plantea, una cosa que a nosotros nos interesa mucho es esta cosa que, como vengo diciendo, de la transición. Entonces, cómo pasar de la afuera a la adentro. Lo primero que arma el edificio es como esta plaza, es el mismo piso interior que sale a recibir a los becarios y de hecho los espera en este exterior donde pueden sentarse, conversar, charlar y participar de una previa a un trabajo ya después muy íntimo como es la investigación. Y por otro lado, la predominancia de esta caja negra, que en realidad del exterior se ve así, y nosotros hacíamos referencia a la caja negra, inclusive de los aviones, en el momento que definíamos la materialidad, de adentro parece opaca, y después van a ver, perdón, de afuera parece opaca, y después van a ver de adentro que es totalmente transparente, que son el lugar donde están los becarios. Digamos, un poco era reivindicar a los estudiantes, porque esto es una universidad, por más que es un instituto de investigación dentro de la universidad, los que producen y trabajan mucho para que la ciencia avance son los estudiantes. Entonces, tener un lugar primordial y un lugar donde decir, bueno, yo estoy ahí, ¿no? Entonces, dentro de esta masa perforada que parece aleatoriamente, muy trabajada, destacar con un elemento muy simple, pero como muy llamativo, la presencia de los estudiantes. Esta planta baja, que yo les decía, una vez ya ingresando al edificio, ahí se ve esa continuidad interior-exterior, donde el vidrio prácticamente no se percibe. Si lo llegan a ver, es una rayita ahí en el piso y alguna división, acá sí por ser un poquito más, pero es alguna división entre de las carpinterías, de los vidrios. En realidad no tiene carpintería, la carpintería es un gran paño que une todo el edificio, lo vamos a ver en alguna próxima diapositiva, pero este espacio donde se relaciona el interior con el exterior, donde se entiende que el edificio te empieza a invitar a participar de un espacio de varios niveles, es como un resumen de lo primero que uno querría que se perciba en el edificio una vez que uno entra. Para poder entender, digamos, obviamente esto es estático, pero si uno está ahí, muy rápidamente visualiza este espacio. Un espacio que, por más que esto no es un edificio de una gran circulación, sí es un espacio que se pensó para que los becarios que circulan desde su área de estudio hacia los laboratorios o los jefes de trabajo práctico que van a estar, los jefes de laboratorio, perdón, los jefes de trabajo práctico son los nuestros, que están del lado izquierdo, así como los dirigentes o los directivos del instituto están en planta baja, todo eso se podía percibir. Digamos,
Y de vuelta, al ser un edificio de 3 niveles, pero es un edificio que básicamente el primer y el piso se utilizan de forma pedestre, o sea, se utiliza la escalera. Acá al costado, creo que se podía hacer algún zoom, a ver, no me acuerdo mal. Acá. Acá al costado se ve como la planta baja, es esta planta baja donde, si ustedes miran todo este sector, todo esto no se termina de definir muy bien qué es adentro y qué es afuera. Que es esa intención a propósito de desdibujar el primer límite estructural, donde las columnas quedan afuera, desdibujar el límite del cerramiento, que es esta línea, que son los vidrios que veíamos antes, la circulación y la escalera, que ese espacio que veíamos en la foto del costado, que parece mucho más grande, y en realidad si lo miran en planta, a nivel dimensional en planta no es tanto, pero a nivel espacial sí. Todo el área administrativa, de recepción administrativa, que es este mueble casi suelto, que termina organizando un gran espacio de recepción. Y después ya había una serie de talleres, aulas, las oficinas de los directivos y sus secretarios, una parte de servicios acá a la derecha y una parte de sanitarios acá a la izquierda, es como que cerraban el edificio, y un núcleo circulatorio principal aquí con un auditorio. Auditorio que después tiene una salida hacia el exterior en planta baja. Tengo que achicar esto. Ese núcleo es uno también dentro de la elección de que el edificio era todo muy neutro, de este piso muy claro, el blanco de los techos y las paredes revestidas con todos unos cerámicos blancos con una textura, digamos, que habíamos elegido especialmente. Lo único que destacaba era este volumen de vidrio rojo, que era como diciendo, acá estoy, digamos, circulen por acá, ingresen al auditorio que se hundía en la tierra, pero es un auditorio abierto, digamos, que permite, obviamente, oscurecerse si es necesario, pero que tiene una relación con unos cipreses existentes del borde de la vía, que tienen ese patio exterior, es un auditorio aula que puede funcionar perfectamente a la luz del día para dar alguna conversación, y de vuelta el vidrio ese rojo que se metía dentro del auditorio y que formaba parte de lo público. También en el proyecto de piezas como un auditorio hay un montón de elementos tecnológicos que uno tiene que utilizar. Entonces, poder diseñar un espacio que tenga un piso de madera que flota para tomar todo el tema de rebote acústico, o un cielo raso que está todo de placas perforadas, que pareciera ser un único elemento con estas dos rajas de iluminación, pero en realidad tiene una función acústica, y donde, como en todo el edificio, van a ver que lo que es servicios, digamos, lo que es instalaciones, y lo que es aire acondicionado, y lo que es extracción de aire, lo que es iluminación, va a estar siempre contenido en líneas, ¿no? Desde artefactos lineales de iluminación o estos más puntuales dentro de un espacio para ello, o los elementos de ventilación. Ese mismo núcleo rojo después se repite en todos los pisos, para los que toman el ascensor o los que usan, digamos, contiene una escalera de incendio, y vincula con la circulación principal. En este caso está justo frente a la caja negra que se veía, y aquí, digamos, de vuelta, hay un puente de vidrio vincula la circulación con el gran espacio de los becarios, donde ellos hacen la parte teórica o la parte de informes de los trabajos. Esto que yo les contaba recién, acá esta línea que se ve es un pequeño rehundido, son todos un sistema de placas desmontables para acceder tanto a la parte eléctrica que estaba por un lado, a la parte de gas y sanitaria que estaba por el otro. Digamos, tratar de resolver técnicamente el edificio sin que eso signifique una expresión independiente o individual, sino que quede todo contenido en un único pensamiento de arquitectura. A ver si lo amplío un poquito para que lo ponga mejor. Yo recién les comentaba
la planta baja, ahí está un poco descrito en áreas como el área pública y el área más privada, digamos, de administración. Las otras plantas, hay 2 plantas iguales a esta. Básicamente es un sistema de circulación, que es el que vamos a ver más repetido en las imágenes, las escaleras que se van desarrollando a lo largo de ese espacio, pero no como una escalera más de paseo, y como se ve acá en la foto, que en realidad llega y después continúa hacia el otro nivel, como que en realidad uno pasa de un nivel a otro en un mismo sistema circulatorio. Y los espacios de trabajo que están acá atrás, que son todos los puestos de laboratorio, siempre acompañados de un montón de servicios de apoyo. Digamos. Todo lo que rodea a estas mesadas, que apenas, a ver si se puede ampliar más, pero a estas mesadas que se ven ahí, que las vamos a ver en el proyecto, están rodeadas de un montón de equipamiento, de todo este sistema, que abastecen ese lugar. La experiencia de haber hecho el primer edificio que les conté, que les decía a propósito, que en las circulaciones los investigadores llenan de equipos, lo cual hace que los espacios sean un control entonces nosotros les propusimos, ¿por qué tienen que dejar eso en el pasillo? Digamos, piensen que la circulación es un lugar de vínculo de la gente. ¿Para qué llenarlo de cosas? Entonces empezamos a armar unos espacios destinados a heladeras, a shakers, a equipamiento, que contenían además acá unos más chiquitos, que son unas campanas de extracción de vapores, que quedase escondido realmente, y que la circulación quedase más limpia para recorrer los espacios y vincularse en estos puntos rojos que están acá con el área de trabajo de laboratorio. Y en esos puntos de vinculación se daban unas salas de reunión para que entre los jefes de laboratorio que se encuentran sobre la fachada que da al oeste y los estudiantes que están trabajando en las mesas de laboratorio, haya un punto de encuentro. Y después, la circulación esta en la que hago tanto énfasis, que después lleva a este lugar de acá, que es la caja negra esta que veíamos en la fachada, todo ese tiempo haya circulación de gente y haya contacto entre los investigadores. Evitar esto de la covacha que decía el director del instituto. A ver si pasa. Ah, perdón. Ahí está. Entonces, este espacio que yo les comentaba antes, que parece es minúsculo en la planta, esos puntitos rojos. La verdad que esta foto la hizo el fotógrafo un tiempo después de haberlo contratado, se quedó muy enganchado con el edificio y pidió volver para allá cuando estaba en uso, y sacó esta foto que para mí es en realidad muchas de las conversaciones las arranco con esta foto, porque es donde se da o donde se ve, esto no está actuado, sino que esto fue la relación entre la gente. Digamos, llegar a que la escalera te deposite en un lugar, que la conversación se dé en esta sala de reunión, que se vea a la gente trabajando en el fondo, y que acá a la derecha, separado por un vidrio abierto, estén los jefes de laboratorio en uno de esos espacios que en realidad están separados pero están unidos. Y son los que tienen las vistas al oeste, y por lo cual la fachada después es más compleja y elaborada para que no tengan el sol del oeste encima, cosa que nos había pasado en el otro edificio, que la verdad que el sol era muy difícil de contener y se había preparado algo, pero no fue suficiente. En esta fachada creo que un poco más, después lo cuento con detalle. Pero la verdad que poder ver en este lugar, entre las cajas negras, nosotros decíamos que son esos espacios donde yo les comentaba que guardábamos los equipos. Entonces, tanto este primer encuentro de aquí como este de aquí son lugares donde además hay equipos de aire escondido guardados, hay relaciones, como que se daba todo, tanto a nivel de equipamiento, como a nivel funcional, como a nivel social. Todo el encuentro se daba ahí. Siempre el piso es un único piso industrial, entonces eso unifica todas las áreas y nadie tiene una jerarquía distinta, además de permitir una mayor limpieza. Y vuelvo un poco sobre esto, ¿no? Sobre cómo
la circulación, la escalera, los espacios que esconden los equipos, los jefes de laboratorio, que imagínense lo que se quejaban de decir, tengo que trabajar acá, yo soy jefe, y en realidad la idea es que los jefes tienen que compartir todas las experiencias. Entonces, acá se empieza un poco a percibir estas ventanas bajas que permiten la visual de la persona sentada y que juegan un poco con la fachada, que después vamos más en detalle, y la iluminación superior, que acá se confunde la iluminación natural con la artificial, esa garganta de luz realmente hace que sin la iluminación natural funcione igual, no encandile y aproveche al máximo el sol del oeste hasta última hora. Y este sistema que en esta foto se desdibuja, y eso es un poco la idea, así como los vidrios se desdibujaban en planta baja, en las plantas dan una privacidad, pero permiten a través de los translúcidos percibir si hay alguien, y a la vez no terminan de cerrar, sino que vinculan. Y por último, este área del laboratorio, digamos, de los becarios, perdón, donde se empieza a ver que la transparencia, la iluminación de esa caja negra que ustedes veían tan opaca en el exterior, de día, que es cuando realmente se usa más este edificio, esto es totalmente permeable para el trabajo de los chicos, y se genera una mesa de trabajo de los chicos y las chicas, ¿no? Y genera unas mesas de trabajo que son, donde uno llega con su notebook, se enchufa. Acá en este edificio nosotros proyectamos todo, proyectamos el equipamiento, proyectamos la señalética, realmente nos dimos el gusto, como nos gusta en varios edificios, y aparte veníamos de experiencias en realidad tanto en este como en el del puerto que les conté recién, como los hoteles que les voy a contar ahora, siempre tratamos de diseñar todo, digamos, desde el proyecto del edificio, de construirlo, pero también poder desarrollar el equipamiento y la señalética y la que haya en el edificio. No sé si hay alguna consulta o algo por ahora, o sí, bueno. Sí, Gabriel. Una pregunta con lo constructivo. Sí. Para hacer todo eso, ¿usaron pisos técnicos? Lo que serían las instalaciones eléctricas y esas cosas. En realidad no. Todo el edificio tiene, básicamente, ahora si avanzo una más, que creo que ya está el laboratorio. Este es el laboratorio. No se usó piso técnico porque por lo general la experiencia con los pisos técnicos es que tienen, como que el mantenimiento de esos pisos termina siendo malo y terminás como siempre con problemas de movimiento. Entonces, básicamente trabajamos casi todo por arriba. En ese área que veíamos recién de los becarios hay algunos pisoductos, digamos, son unos sistemas muy finitos, como de una serie de caños, digamos, unidos entre sí, que después tienen los periscopios donde te vas uniendo, pero si no, básicamente todo era por arriba. Entonces, cuando diseñamos, por eso pasé esta foto, que creo que te va a ilustrar más lo que te quiero explicar, o lo que le quiero explicar. Cuando había que hacer el laboratorio, digamos, de vuelta, había que evitar esta cosa de encerrarse, entonces los elementos que la verdad que la gente, los investigadores, ahora poner la foto que sigue, necesitan mucho lugar, no solo de mesada de trabajo, que tiene todas sus instalaciones, sus tomas, sus gases, el agua y todo lo que necesitan, sino que utilizan muchos lugares para apoyar equipamiento. Entonces, y después, estas patas de los muebles eran las encargadas de bajar los sistemas de iluminación, de energía, de gas, de agua. En realidad agua no hay en esta mesa, sino en la mesa de lavado, algo que se había evitado, que no trabajen con agua aquí. O sea que solo teníamos gas y electricidad. Pero todo venía de un techo y bajaba, ¿sí? Porque también eso te permitía que el piso, después la verdad que podría ser una charla solo constructiva de este edificio, pero cuando se armó este piso técnico, se armaba todo el salón entero, ¿no? Para que no haya juntas, ni uniones, nada. Pensemos de vuelta que es un laboratorio, no es de bioseguridad como el anterior, que era más complejo a nivel de ser lo más, o sea, de permitir la mayor posibilidad de la higiene, pero sí lo habíamos pensado que podía prepararse para un posible nivel de bioseguridad más alto. Entonces, tanto las salitas estas de reunión que veían antes previamente,
para entrar a este lugar, que podían convertirse en un filtro de presión, como el área de laboratorios debían ser muy limpios. Entonces, la posibilidad de que se hagan todos los pisos uniformes era solamente cuando uno ve este edificio desnudo, por decirlo de una manera, eran unos caños de soporte que iban de piso a techo, y después se podía hacer todo el piso completo. Y como esos caños quedaban metidos dentro de esta estructura, permitía una mayor limpieza. Como ven, cuando esto entra en uso, en un caos de trabajo, pero que sigue permitiendo una transparencia que se da entre los lugares y que es un único lugar de trabajo. Eso era lo más importante. Inclusive, no solamente es un único lugar de trabajo, sino que funciona, como recién yo me aclaraba a mí mismo que no va el agua. El agua solo estaba sobre esta fachada, sobre la fachada que da a las vías, eran toda una mesada de lavado, y todo este corredor permite recolectar lo sucio y llevarlo a un área al fondo especialmente armada para eso. Entonces, de vuelta, todas las cosas tratan de ser comunes. Y los espacios de transición que terminan en este gran espacio, terminan en un espacio de convivencia, que la verdad que en este caso hasta venía pedido, pero que también ayudaba a la propuesta arquitectónica. Es esta circulación lateral que se da, este despelote que arman, pero que tenía por un lado la entrada de luz principal de la sala, pero no nos preocupaba que el salón fuese muy profundo a nivel de iluminación, porque, como vieron en la foto recién, cada mesada necesita, por más que tenga la mejor iluminación natural del mundo, necesitaba una iluminación específica sobre ella, para lo cual, por eso también, que se haga toda blanca para que tome mejor la luz y que se pudiese ver más la limpieza del lugar, y el trabajo era muy puntual en ese lugar, por lo cual buscamos un material. Ahora hay más materiales de mesada de mayor calidad, pero conseguir uno blanco que no fuese agredido por ningún método químico. En ese momento, bueno, utilizamos unas placas de cuarzo que realmente dieron muy buen resultado. Y por último, que más allá de que por eso este edificio a nosotros nos interesa más por todos los espacios de convivencia y por todos los filtros de relaciones de trabajo que se dan, pero bueno, también es cierto que muchos nos preguntan por su estética, digamos. Alguna vez César Pelli estuvo en el campus y elogió esta fachada, y en realidad, más allá de ser un poco barroca, nosotros le decimos, a veces nos autodenominamos medio en serio, medio en broma, que somos minimalistas barrocos, ¿no? Porque tratamos de ser minimalistas, pero siempre algo se nos escapa. Y bueno, en esto que yo les comentaba de que la fachada queríamos que esconda un poco y que diga que era todo una única cosa, este trabajo de distintas gradaciones y de distintos tratamientos del hormigón nos permitía hacer un edificio que tenía una estética como, digamos, muy contemporánea, o que podía hablar de cierto avance tecnológico, cuando en realidad lo hacíamos con la mano de obra de un carpintero que sabemos que trabaja y conoce el hormigón. Era sorprendente ver cómo un plano de fachada, que era muy elaborado, un capataz de obra lo resolvía a la perfección, casi sin preguntarle, diría. Que eso es lo bueno, cuando tiene un edificio de semejante escala y mira edificios europeos o americanos que tienen otras tecnologías para la construcción, es decir, cómo yo hago un edificio complejo y elaborado con las tecnologías que yo puedo realizar acá en un edificio público que necesita que no estar manteniéndose todo el tiempo, porque no hay presupuesto. Entonces, poder resolverlo con las tecnologías locales. Y realmente, más allá de que pensamos que iba a ser un trabajo casi imposible, o no imposible, pero muy, muy trabajoso, les puedo decir que los carpinteros de obra lo leen a la perfección, saben su profesión, entonces pueden desarrollar el molde que les pidamos. Después, sin entrar mucho en detalle, pero había así esta diferenciación entre la fachada principal y la de contrafrente. Es
una fachada que a mí me encanta, pero que no se puede ver porque cuando querés sacar una foto de lejos lo tapan los cipreses, por suerte para los que están ahí, que tienen una linda vista los cipreses, pero la fachada yo creo que es muy interesante. Y básicamente tenía que ver con una lectura de velocidad, ¿no? Lo que yo le decía antes, de que la fachada del frente se veía a una velocidad de vehículo o peatonal, la fachada del tren tenía que ser más simple porque la única manera de ver este edificio, insisto, se ve poco porque hay muchos, pero es a través del tren, con lo cual es un vistazo. Y en ese vistazo queríamos que se lea la masa del hormigón y en las dos grandes pantallas de los dos laboratorios, que además son una caja saliente que contiene todas las áreas de lavado y todas sus instalaciones. Y de la otra fachada, al revés, digamos, se entendían, o uno puede empezar a entender como los espacios estos donde las escaleras llegan y se arman como unos patios de luz, donde se da esa relación, o las franjitas estas más profundas, que son las que tienen con alguna sombra, que son las ventanas que están a la altura de los jefes de laboratorio, o las ventanas más altas, que son las que generan las rajas de luz, o toda esta serie de gradaciones en el hormigón, que en realidad muestran como este espacio que es todo el área técnico, ¿no? De apoyo técnico del edificio, está el droguero en planta baja, arriba tenía un área de criadero de ratones para experimentos, y en las áreas de lavado y el núcleo de circulación de servicio. No, una fachada compleja, pero que en realidad no es un capricho, sino que es un estudio pormenorizado de las situaciones para lograr una determinada estética. Acá. Sí, Alejandro. Santiago, una consulta, nada, realmente curioso, de tipo que construye también. Sí. Brevemente, ¿no? Pero ¿cómo fue el proceso de llenado de todo esto? Imagino que un poco complejo, ¿no? El llenado del... Mirá, en realidad pasó un poco lo que recién transmitía. A mí me encanta el hormigón, soy un fanático tanto del diseño, porque lo entiendo como un material que es genial, porque se vuelca, es una masa, toma la forma que uno quiere. Yo pensé que iba a ser muy complejo. La verdad que el llenado se fue haciendo piso a piso y se fue haciendo en sectores, la verdad de una manera muy prolija por la gente de hormigón, que después creo que hay una sola línea que se nota un poco, porque la idea tampoco era maquillarlo. De hecho, hay solo un lugar que maquillaron y nosotros lo queríamos matar porque no nos interesaba que esté maquillado, sino que esté lo más natural posible. Pero se fue llenando, o sea, creo que terminamos haciendo el edificio como en 3 partes, digamos, a lo largo. El edificio tiene 70 metros, se iban haciendo como de a tercios, que fue un poquito distinto porque el último tercio, que era el más complicado, que era el de todos los llenados más chicos, digamos, de los vanos más chicos, lo último. Pero en realidad fue mucho más sencillo para el arquitecto, ¿no? Pero no nos trajo inconvenientes en la dirección de obra, ni de que nosotros pensamos que iba a ser realmente más complejo. Inclusive, cuando se les ofreció hacerlo con algún sistema de PERI o algún similar para ayudar al encofrado y el desencofrado, los capataces prefirieron que no. Prefirieron, dada la complejidad, prefirieron hacerlo directamente ellos mismos de una manera tradicional, porque aparte después cada una de estas líneas que se ven, algunas son buñas, pero algunas son diferencias de nivel entre hormigón visto, un hormigón que se arenó, o sea que se le hizo un sistema de arenado para dejarlo rústico, y un sistema de tablas, que ahora en otra foto creo que se ve mejor. Entonces preferían hacerlo lo más artesanal posible y llenaban con cuidado, digamos, sí, en cada vano iban cerrando la última tapa del vano en el momento que llenaban, entonces iban llevando hasta un nivel, cerraban y seguían, pero sinceramente no fue mucho más complejo de lo que uno se imaginaba. No tengo un recuerdo doloroso de esa etapa. Ves que acá se ve alguna unión, ¿no? No sé, una etapa que se hizo hasta acá y después siguió y cambió un poco el color del hormigón.
pero la verdad que hoy, después de varios años de haberlo hecho y habiendo hecho otros edificios de hormigón, pero nunca de esta escala, fue un muy buen laburo a nivel constructivo. Insisto, nosotros no, obviamente queremos que el hormigón quede lo más prolijo posible, pero siempre decimos que el hormigón visto es hormigón visto, no es otra cosa. Maquillar el hormigón visto, para eso lo hubiese pintado o lo hubiese hecho de un material de revestimiento. Que tiene sus imperfecciones, sabemos que tiene sus dificultades, salvo las muy exageradas que puedan pasar en obra por alguna armadura que tapona algo, preferimos que quede lo más natural posible. Lo único que siempre le hacemos es obviamente una limpieza y un siliconado posterior para darle algún brillo al hormigón y una protección hidrófuga exterior mínima que hay que renovarla, pero que sirve. Acá se ve un poco esas diferencias de nivel, o sea, tenía 3 niveles del encofrado, uno el liso, el otro el que iba a ser arenado, que fue arenado, y el tercero de tablas cepilladas, digamos, que trataban de como las líneas importantes de aventanamiento de la fachada. Bueno, esta es una foto que salió a medias porque en realidad tendrían que haber prendido todo el edificio, pero bueno, también permitía, ya viendo la fachada, se entiende esta intención del edificio de vincularlo con el campus en su planta baja. Hoy, por suerte, todo este área que se ve oscura tiene caminitos y iluminación, escultura, está mucho más elaborado. Y después, bueno, ver esta idea de cómo el edificio en realidad desdibuja lo que pasa adentro. Si no fuese por el no prendido del segundo piso en esta foto, tranquilamente podría tratarse de una única pieza y de un único edificio. De un único piso. Esto me pasó el otro día, por eso le agregué. Estaba mirando la tele y bueno, aparecía como una nota donde están trabajando en la vacuna. Bueno, hay un grupo de acción dentro del laboratorio que está trabajando en la vacuna del coronavirus y la verdad que ver esta imagen estando tirado en mi casa me gustó. Así que la agregué como un tema de que el edificio está vigente en lo que es la ciencia, que es lo que más nos importa. Después, estos edificios que les mostré son edificios de equipamientos variados, 2 científicos, 1 administrativo. Este edificio que les muestro ahora es un pequeño hotel boutique que hicimos en Palermo, que en realidad es como que se empieza a acercar un poco entre lo que son los edificios de equipamiento y los edificios de uso de vivir, ¿no? El hotel es un lugar donde uno vive un tiempo y justo en Palermo y en la época que se empezó a hacer, era como que estaba en auge total Palermo, como, digamos, no en los inicios, pero más o menos. De hecho, la calle donde está este hotel en su momento se inundaba, hemos sacado al sereno de la obra con un bote en plena obra, y hoy ya es un lugar mucho más afianzado de Palermo. Y es un hotel de una cadena de hoteles, del cual después hicimos 4 hoteles, pero fue el primero de ellos y recién empezaba la cadena. Entonces, realmente como que hubo mucha libertad y mucho... ellos estaban buscando como su propia estética y su propia... No tenían algo definido, no tenían un manual de marca, no tenían nada. Y de vuelta, como les decía antes, en este edificio empezamos a diseñar, sabiendo que íbamos a diseñar hasta el cubrecamas, digamos. Todo lo que van a ver en este edificio, en las fotos de este edificio, fue diseñado por el estudio. Digamos, en algún momento que después no se hizo porque era muy caro, habíamos estudiado hasta el pespunte de las sábanas, para que se hagan una idea trabajando con un diseñador textil, de lo que queríamos llegar a trabajar. Y de vuelta aparece el tema de la transición. Digamos, ¿cuál era la transición en un hotel? Nosotros creíamos que hay 2 cosas. La transición en un hotel era esa cosa de llegar a un lugar desconocido hasta entrar a una habitación que pasa a ser tu lugar de residencia por un día, 10 días, 5 días, lo que sea.
Entonces poder generar en el visitante una serie de sensaciones que nadie describe, que solamente van a pasar, que hagan que estar en este hotel o estar en el hotel sea algo distinto a estar en otro. En este caso, porque era un lugar medio todavía separado, y si no separado, dentro del circuito turístico y no del circuito administrativo, financiero, que a veces están los hoteles. De hecho, hicimos para esta cadena otro en frente a Puerto Madero y tiene otra estética y otro pensamiento, otra visión. Pero en este había que tener como esa cosa particular de que era una cosa más bohemia, era una cosa más bien de turista, y además era boutique. Y nos parecía importante como que el edificio, que era muy chiquitito, era un edificio, es un hotel de 16 habitaciones, tuviese el filtro con la ciudad que mostrase también que no era un edificio de propiedad horizontal, sino que era un edificio de uso comercial. Entonces, trabajamos esta trama del hormigón, que básicamente eran unas ventanas por piso, también unificando o generando un único elemento en la parte superior y abriendo un gran vano, digamos, de acceso en la planta baja. Acá se ven la planta baja, que es digamos, todo este sector de abajo, es esta parte de acá, que tiene el acceso de servicio al lugar y el acceso principal, la recepción, mini recepción con un área de computación. Piensen que es un edificio, el lote es un lote de 866 por 19, si no me acuerdo mal. Un lobby bar con un pequeño patio y después ya la distribución de las habitaciones. Y un primer piso que genera el vacío, esta doble altura, que es este que se da acá adelante, ya con una primera habitación que tiene una terraza y la vista al patio. Vamos, esta distribución, que después se repite despejado y tiene 2 habitaciones al té, lo que permitiera como un inicio de un recorrido de este tema sensorial, ¿no? De decir, bueno, la escala del lugar de acceso que hace entender de que este lugar es un lobby, es un bar, es un acceso público. El muro este de hormigón no estaba originalmente, pero era para poder meter acá la defensa. Ahora por suerte se dejó de inundar, pero después de medio de la hora me pidieron hacer una defensa. Después de haber sacado al Sereno con botes, nos pidieron que hagamos una defensa, que acá se coloque una compuerta, esas clásicas de local, y el agua, aunque no lo crean, llegaba a este borde. Digamos, 2 veces llegaba casi a la altura de este muro. Que alguna ola hecha por algún colectivo o algo que pasaba por la calle Humboldt, que está al costado, hacía que hasta que entre un poquito. Esta idea de permeabilidad y de transparencia de la planta baja, con una cierta primer degradé de luz, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo pasar de la vía pública a la intimidad de un hotel boutique? Entonces, empezar a bajar con los colores del lugar, con las texturas del lugar, a un nivel de iluminación fuerte, pero contenido por los materiales. Entonces, tanto digamos, aquí a la derecha está el acceso, al fondo está el patio chiquitito que se veía en la planta. Se empieza en esta altura a percibir este lugar que llama el piso de habitaciones, pero todavía con toda la gama de colores más oscuros, salvo la de la barra que juegan un poco para invitarte a tomar algo, empieza como una cosa de ir bajando la intensidad de la luz del que está entrando al hotel y percibiendo el lugar. Entonces, este primer piso es el que balconea sobre, acá se ve un poco con reflejos lo que estaba pasando abajo, los colores del bar. Hicimos todo un trabajo de diseño sobre la cabina del ascensor, que también, digamos, estas cosas son más trabajosas que lo que me preguntaba recién Alero del hormigón, porque lograr que la fábrica de ascensores te diseñe la cabina y te haga lo que vos querés, inclusive acá no se llega a ver, pero acá tenía hasta estampado el logo del hotel. Hacer esta cabina medio Matrix de muy baja luz,
con un gran espejo, pero como muy baja luz, para después ir pasando a esta situación de los palieres, que con muy poca luz directamente, decíamos, convertía iba trabajando sobre la pupila de la gente, ¿no? Te bajaba del ascensor, la luz se prende automáticamente, pero son dos focos muy puntuales sobre ambas puertas, y recién cuando uno abre la puerta es que descubre de vuelta estos espacios donde va a vivir y donde tiene otro tipo de luminosidad. Y si miran, pensando que vieron la primera fachada, ¿no? la exterior de esa trama que parece cerrada y que parece que en realidad esconde algo atrás mucho más oscuro, la iluminación que entra a la habitación es muy fuerte. Es decir, que el filtro de hormigón, digamos, funciona. Y la habitación en sí son unos espacios, no son chicas, son unas habitaciones bastante amplias, donde lo primero que uno se encuentra es como esta gran caja de vidrio transparente, este vidrio blanco que encierra el baño y el área, digamos, de dormir y estar. Como les decía antes, todas estas piezas estaban elaboradas dentro del mismo lenguaje y por el estudio. Entonces eso nos permitió que cada cosa no pensaba. Entonces, si la carpintería uno la diseña, digamos, un poco compartiendo esa pasión por lo constructivo que decía Alejandro, para mí, no sé, diseñar este marco de puertas que en realidad acá no se ve, no importa, pero tiene incluido el tomacorrientes y la llave de luz del baño, para que uno lo encuentre donde apenas no quiere encontrarla, apenas entra, y que no haya un espejo, por lo cual nos criticaban mucho, poníamos este de costado, después terminamos poniendo uno de pie, pero que no haya un espejo, sino que haya una relación con la luz que venía del exterior, o las instalaciones sueltas bajando al piso, o la mesada flotando solamente con un pie muy liviano. Digamos, todo eso nos lo podemos permitir por poder darnos el trabajo de diseñar y elegir qué pieza va, cómo va, cuál comprar. Es decir, no es comprar una bacha o comprar una grifería o comprar un mueble. Después ya dentro de la habitación, el baño que queda ahí atrás, ahí se percibe, digamos, como ese uso. La verdad que son todas habitaciones dobles, con lo cual, y dentro de un hotel boutique no era un tema que le preocupaba al dueño de la intimidad o no del baño, sino que las dos personas que estaban acá podían percibirse. Además que ya el uso más, lo único que se percibía más de cerca de estos vidrios es el uso de la pileta, ya después lo que es inodoro, ducha, eso ya queda detrás y se pierde en la semitransparencia del vidrio. De vuelta a las instalaciones sobre ese sector, de todo lo que es baño, incendio, aire acondicionado, que era muy simple, un split, así, digamos, no era complejo como los demás edificios que les mostré antes, el lugar de guardado, el perchero, que también fue un diseño del estudio, los muebles de apoyo del equipamiento, y nada más, digamos, cuando tuvimos que, como les contaba antes, les tuvimos que diseñar o elegir el equipamiento. Este es un patrón que se diseñó con un diseñador que tenía que ver con de vuelta, con cierta complejidad, pero es decir, ¿qué cosas tenía que destacar dentro de esta habitación? Bueno, que destaque el pie de cama, que destaquen estos almohadones rojos y no mucho más, digamos, y el silloncito. Lo demás debía estar neutro y dejar que la luz y los materiales vistan el espacio. De hecho, cuanto más cosas hay, a nosotros personalmente menos nos gusta, pero era un tema difícil. Y por más que esta es una habitación del Retiro, que hay dos habitaciones más grandes, dos suites que tienen su terraza, terminar viendo digamos, el cielo en este edificio, después de haber pasado por todos esos tamices de luces y sombras, nos parecía como que era que culminaba y cerraba el edificio de una manera prolija. Bueno, por último, algo que ya medio comenté, el tema de la fachada, de esta cosa que parece más cerrada de lo que es, la profundidad de las ventanas para tratar de que esa apariencia sea mayor y que en realidad la luz que después se maneja, digamos, entra naturalmente, es distinta del lado adentro. Inclusive las ventanas de afuera eran un foliado de madera, una ventana de PVC, y de interiores eran foliado blanca para que no destaquen, pero sí el exterior. Y lo que les comentaba del hormigón, de tener ese brillo que le da
de ver que esta foto no parece hormigón, sino que parece otro material, y a la vez poder jugar con esto, que es digamos, ese prendido apagado, inclusive que hay una habitación vacía y permite que esa fachada tenga vida tanto de día como de noche, ¿no? Y de vuelta, el hormigón se convierte en un negativo que se confunde con el cielo, y lo que prende es el saber si el hotel está habitado o no. Estoy un poco largo, pero bueno, cuento un poco rápido de estos edificios. Ya, acá yo me meto en unos edificios de propiedad horizontal, que en realidad es más sencillo porque todos saben lo que es una vivienda. No están en orden, te diría casi que están mezclados, pero es importante ir viendo como distintos temas que nos fuimos proponiendo en cada uno. Este es un edificio en Belgrano, donde una de las premisas había como convencer al desarrollador de que nos permite trabajar en libertad. Entonces, lo primero que le ofrecimos a él fue este esquema, donde este es un lote un poco distinto porque tenía un poco más de ancho que el 866 de la ciudad, tenía 10 metros 40, no es mucho, pero es muy importante, y nos permitía ir mezclando distintas tipologías, con lo cual le decíamos, mira, haz este Tetris como lo vayas vendiendo, hay muchas combinaciones de tipologías, eso te va a permitir vender como quieras. Eso le gustó al desarrollador y bueno, nos permitió, trabajando con un núcleo central, armar las diferentes tipologías. Después ya, convencido de eso, la verdad que nosotros trabajamos en varios temas. Uno muy importante para nosotros es esta relación de vuelta interior-exterior y cómo era la transición desde el afuera al adentro. Y entonces aparece esta reja que nosotros hacemos profunda de tubos, que cuando vos caminás y pasás por la ciudad, por lo general ves este plano blanco. Y solamente deteniéndote frente a ella es que te permite la permeabilidad. Y en realidad, como transeúnte, como usuario de la vía pública, por lo general está en movimiento, no termina deteniéndose tanto en el centro, y al revés sí. Digamos, esto es justo saliendo del ascensor, es un edificio que el hall es la vereda, permite esa permeabilidad y ese vínculo con la vía pública, que es lo que nosotros queríamos que tenga. Que la vereda se meta adentro, pero no solo la vereda se meta adentro, que la vivencia del adentro y del afuera estén relacionados. Ese era como un punto importante en un edificio que después, como les decía, tenía mucho de comercial, y el otro, que era más interno, aunque hubo una discusión con el desarrollador, es que nosotros, para hacer este edificio, solicitamos el pedido de enrase a la ciudad, que es el pedido de enrase es cuando la ciudad te permite, más allá, ahora cambió el código, ¿no? Pero en su momento el código te permitía una cantidad de metros cuadrados a construir, y con esa cantidad de metros cuadrados a construir no se llegaba a la altura de los vecinos. Estaba muy cerca, pero había una manera que nos liberaba esa capacidad constructiva, que era pedir enrasar, es decir, copiar la altura de los vecinos. Cuando nos dan ese permiso, se liberaba la capacidad constructiva, entonces nosotros lo único que le pedimos a cambio al desarrollador es decir, mira, no vamos a hacer balcones hacia afuera, sino que vamos a trabajar los balcones como unas terrazas verdes independientes de cada unidad. Y no queremos que salgan hacia afuera porque en realidad queremos que sean parte del ambiente interior. El balcón hacia el exterior tiene otras limitaciones. Entonces, cada una de esas tipologías que fuimos pensando tenía en mayor o menor medida una relación con el espacio verde exterior, con una terraza de césped. Entonces, más allá de la resolución técnica, que nos permitía que la carpintería de los estares esté a una altura distinta del piso y que sea un lugar donde sentarse y donde vivir esa relación interior-exterior. Se hicieron una carpintería de 3 hojas para que pueda abrirse más que la mitad, y todo el frente se convirtió en una malla, que es un cerco olímpico, para que puedan crecer la enredadera. Esto era por muchos motivos. Obviamente por un tema de medio ambiente y de recuperar espacios verdes que la ciudad no tiene, que ayudan a filtrar el aire del dióxido de carbono y que son necesarios en una ciudad que cada vez se hace más gris. Por otro lado, la relación del interior y el exterior de una manera distinta y una manera, digamos,
nosotros decimos que de esta manera hasta elegimos el cliente, porque el que compra un departamento que tiene una terraza de pasto es una persona que está dispuesta a cuidarla y que le interesa cuidarla. No a los que les gustan las plantas, porque muchos son muy chicos, pero no sé, uno más viejo y le gusten las plantas como a mí me gustan, hay que dedicarle un rato, hay que darle de comer, hay que regarla, hay que cortarla, ayuda mucho a la distracción y a la concentración en otra cosa de la mente, con lo cual creo que hasta tiene un fin social y además termina teniendo un fin estético, porque organizaba cómo tenía que ser la fachada. Y permitía esto de cosas de que el balcón no salga, que en realidad es parte del espacio. Digamos, su techo, digamos, su piso no, porque era de otro material, pero que poder abrir toda la carpintería posible hacía que uno, al sentarse, porque así funciona este espacio, digamos, uno se sienta casi en el borde de este jardín y tiene como una percepción distinta de lo que es el exterior y el interior en una vivienda. Entonces después las viviendas no se terminaban de leer según cómo se terminó vendiendo, que armaba ese Tetris. Acá apenas empezaban a crecer esas enredaderas, apenas terminó la obra. Y esto es una foto, creo que del año pasado, en la época de floración del jazmín del país que le pusimos ahí, que además de que queda lindo y que funciona como parasol, porque este es un edificio que da norte, funciona de parasol, es una enredadera que pierde la hoja en invierno y que en verano florece y tiene es mucho más tupida, entonces para parasol. Y además tiene un muy lindo perfume que cuando está así el edificio, uno pasa por la calle y siente como en los viejos épocas de los barrios de Buenos Aires ese perfume de la flor, que también es muy lindo. Esto más allá de vuelta como para entender cómo funcionaba alrededor del núcleo. Se organizaba siempre departamentos frente y contrafrente, lo cual te permite dos cosas. Una, la ventilación cruzada, y por otro lado, que los dormitorios siempre dan al pulmón de manzana, que es mucho más tranquilo, y todos tienen vista al frente. El sistema de circulación y baños era una primera experiencia que hacíamos en el estudio, no, en realidad, perdón, una segunda experiencia de una discusión. Y en realidad que este departamento que ven a la izquierda, que tiene 2 dormitorios, o este que tiene un dormitorio, o el que está por acá, no sé si está el de 3, sí, acá está, el monoambiente es el único que cambia, pero el de 3 dormitorios siempre usan un baño compartimentado y la misma cocina. O sea, creemos que no es necesario o que no hay tanta diferencia en el uso, sobre todo que nosotros damos una cocina amplia que después cada uno, eso no lo asume en las fotos, pero cada propietario lo fue cerrando de una manera distinta o agregando un mueble que hizo que según el uso cada uno la terminó de armar y fue muy interesante la experiencia, porque en realidad nosotros le dimos como una base de, bueno, acá enchufada, acá usar el horno, acá usar la heladera, el lavarropas, y después se termina armando según cada uno la use. Pero siempre esa pastilla sanitaria era igual. Y además está armado de una manera, por ahí se ve en alguna próxima foto, que permitía que se pueda cambiar. Digamos. Este cielo raso de hormigón visto que se ve acá, continuo, en realidad mirando hacia adentro tiene este rebaje, digamos, todo esto es una losa baja en el sector sanitario, que permitiría que esta cocina, como el baño compartimentado que está atrás, se pueda a futuro o en el momento de obra, que también pasó, modificar trabajando con esa losa baja, digamos, sin tener que mostrar las instalaciones. Y además nos permitió que la continuidad de hormigón fuese más fuerte. Que en otros edificios, al no hacer el rebaje en el hormigón, habiendo iniciado una escuela de instalaciones suspendidas y con cielorrasos de Durlock, la verdad que decidimos que preferíamos volver a las viejas usanzas de la losa baja, porque en realidad se trabajaba más cómodo para los sanitaristas, terminaba armando mejor la instalación, no invadía al departamento de abajo. O sea, obviamente tiene un tema de reparación un poco más compleja que romper un Durlock, pero nos parece que en varios sentidos es más
más útil y más limpio y es más flexible, porque la instalación colgada depende de pases y de agujeros precisamente hechos para cada artefacto o cada bajada de caño, mientras de esta manera te da flexibilidad. Detalles de las carpinterías llegando al techo y permitiendo esa continuidad mayor, digamos. Entonces, más allá de la ventilación cruzada, que el espacio se perciba lo más posible como uno solo. En el caso de los departamentos de 2 ambientes, la salida al área verde es más un cantero, casi no hay salida, sino que es un cantero exterior y la carpintería al filo. El monoambiente es este que te mostraba antes, acá, perdón que vuelvo para atrás, donde es el único que no tiene verde, sino que tiene un paño de vidrio directamente sobre la fachada. Y este departamento más grande, que es el 3 ambientes, vuelve a tener todos con la misma lógica dentro del sistema. Entonces, esto que yo les decía, los espacios de transición, bueno, en este caso se da entre el interior y el exterior dentro de la misma vivienda. Por eso lo ponía primero, digamos, no hay, y se da en el acceso que les mostraba. Pierde una cosa en la cual sí estamos trabajando mucho más ahora, y en otros edificios que les voy a mostrar, que es la relación entre la gente dentro del edificio entre sí. En ese sentido, este edificio que está en Coglan, es un edificio chiquitito del viejo R2B2, es un edificio de planta baja y 4 pisos. Empieza a proponer, a ver si se ve muy chiquito, pero básicamente tiene una planta baja de cocheras y de circulación, ¿no? Y donde va a haber una sucesión dentro al modo del viejo H, una sucesión de 2 patios y la circulación a lo largo de esta circulación principal, y al fondo una casa particular que era el dueño del terreno, que en este caso había querido hacer así la obra y lo aceptamos. Su casa atrás, la misma, hubiésemos querido que tenga la misma lógica de los departamentos, que al final no la tuvo, pero sí es parte, digamos, del recorrido. Pero básicamente el edificio del frente se compone de todas unidades iguales, unidades de frente y contrafrente, unas unidades que rodean unos patios interiores. Tanto la de frente y contrafrente rodean un patio desde el living, a ver si se puede andar más, igual no se ve mucho, pero desde un living completo, otra vez con un sistema de sanitarios y un dormitorio, o digo como esta unidad que tiene el living, un dormitorio pequeño y un dormitorio principal al fondo. Todos con un baño y lavadero compartimentado, tratando de aprovechar al máximo la utilidad de esas funciones. Entonces, el recorrido, o lo que nosotros proponíamos acá, era que empiece a ver, de vuelta, esta relación interior-exterior que se ve como se veía en el edificio anterior, pero empieza a haber otra particularidad, que es la aparición de estos patios. Estos patios que, inclusive por normativa, tuvimos que ir otra vez a la municipalidad, así como en el edificio anterior pedimos una excepción, hicimos un pedido en RACE, como les contaba. En este tuvimos que pedir una excepción al tamaño de los patios. La municipalidad define unos patios de ventilación de un tamaño definido de 24 metros cuadrados y con unas medidas mínimas que en realidad nosotros cumplíamos, pero teníamos que romper con los puentes. Lo que le esgrimimos a la municipalidad es que este era un edificio, por la orientación y por la altura, que no entendíamos por qué ese tamaño de patios decían que no cumplía con ciertas cualidades de ventilación e iluminación. Hicimos todo un estudio de asoleamiento que demostraba que por qué para un edificio de 4 pisos era lo mismo que para uno de 10. Y nos terminaron aprobando el uso de los patios con el único pedido adicional, que los puentes que acá se empieza a percibir, que vinculan la circulación con la unidad, fuesen permeables. Entonces, los puentes terminan siendo estos elementos metálicos que cruzan desde el núcleo de circulación, que está de lado, hacia la vivienda, para después dentro de la vivienda rodear el patio y llegar a esta ventana última que es el dormitorio. Esa permeabilidad, que acá se ve, o sea, no cumplimos con lo que nos pidieron, pero termina permitiendo que el patio tenga la dimensión aparente que ellos pedían. En ese recorrido, después de haber pasado el patio y
de vuelta circular tanto por el ascensor o por la escalera, que es una escalera abierta, porque de vuelta es un edificio chiquito, de pocos pisos. Obviamente el que vive en el cuarto no creo que la use, pero el que vive en el primero y el segundo sí la usa ni mucho. Se entiende que la relación de ese puente palier es medio única, ¿no? Digamos que en realidad el puente es el balcón del edificio, de la unidad, es donde se deja la bici, es donde se pone el alcohol en gel, donde se dejan los zapatos, donde, no sé, donde quieras estar, digamos, donde se ponen las plantas. También ahora hay algunas fotos que tengo de usuarios que no agregué, donde realmente lo convierte en un espacio de la casa, de hecho es propio, pero no está bien dibujado el límite entre una cosa y otra. Digamos, acá sí es lo material, pero no desde lo sensorial y de lo vivencial. Atravesar la reja hace que uno entre a su casa. La verdad, de hecho, en algún momento nosotros propusimos que la puerta, a ver si se veía la puerta acá recién. Bueno, se ve en otro también. Esa puerta del fondo de chapa la queríamos hacer de vidrio, digamos. Sí, lo que decíamos era que tu verdadera protección es la reja previa. Y es cuando entras a tu casa. Entonces se convertía en el zaguán de tu casa esto. Donde primero percibías el patio, primero escuchabas, percibías olores de las cocinas, de lo que sea, y, digamos, sabías quién entraba, quién salía dentro de los poquitos que son en esta unidad, pero empieza a haber un sistema de convivencia que alimenta una relación entre los vecinos, que es algo que a nosotros nos interesa mucho. Entonces, acá se empieza a ver, ahí estoy yo de modelo, pero empieza a verse esta relación del puente, el entrar a la vivienda, circular por la vivienda, este justo en el caso del primer piso que tiene esta pequeña terracita, donde ya sos parte del patio. Ahí se ve la bici, acá arriba, del vecino, aparecen las plantas, las instalaciones que cruzan. Digamos, todo esto es un lugar de convivencia. De una escala doméstica, pero que permite, digamos, que esta es una foto tomada del dormitorio principal hacia el living, donde vos, tu casa y la de tus vecinos, en función de lo que quieras compartir, se comparte. En la función de lo que no compartir, no se comparte, pero forma parte de un todo. Después este edificio termina con su último palier, que sale a una pequeña pileta, donde, de vuelta, en vez de armamos esta grada que mira la ciudad, que de vuelta juega con la transparencia de esta reja que en esta foto se ve opaca y de frente se ve permeable, y que en realidad lo que decíamos es, bueno, que suban por experiencia de otros edificios, decimos, bueno, que suban y que se tomen un mate cada uno un escalón, si quieren charlar se juntan, si no quieren no se juntan, en las puntas hay un lugarcito como para poner una reposera o algo, pero en realidad es como un lugar de uso común para todos. Y lo que me parecía interesante es que en este espacio, que es el espacio común, el espacio de la pileta, todavía se sigue viendo la presencia del patio, ¿no? Como que ese patio organiza funcional, espacial, sensorialmente el edificio. ¿Está bien? Sigo, lo hago cortito, dos más. Y este es el último que hemos construido. Está perfecto, se escucha y se ve perfecto. Bueno, ya le digo, es raro. Necesitaría tener un medidor de rating como en la radio, ¿no? Para saber cómo viene el share. Este último edificio es anterior a los otros dos. Es un edificio particular porque en realidad es el edificio donde yo vivo. Es el edificio donde era el lote donde yo viví de chico, que era un lote muy chiquitito de 8 por 16. Parece mucho más. Acá había un chalecito un chalecito muy inglés, típico de Belgrano. Bueno, mis padres se mudan y la casa queda vacía y fue una oportunidad de poder hacer algo. Y entonces hicimos este edificio, nosotros lo llamamos 5 casas apiladas, pues son 5 casas nada más. Y que un poco la premisa, como lo hicimos realmente entre todo esfuerzo familiar y mi socio, que se hizo un departamentito, teníamos esa premisa y aparte iba a vivir yo, iba a vivir mi hermano, iba a vivir mi socio. Sabíamos que íbamos a tener una buena relación entre vecinos y que queríamos empezar a impulsar esto que yo les contaba de la convivencia, ¿no? De hecho, nosotros estamos trabajando mucho eso en la facultad
el tema del cohousing como un tema importante que los arquitectos tenemos que imponer al mercado inmobiliario, que nos parece importantísimo para que no se pierda todo en metro cuadrado vendible, sino que se venda más metro cuadrado vivible. Este edificio es un edificio que tiene la particularidad de, si miran el corte, donde está marcado lo celestito es lo que es privado, y todo lo demás, lo blanco es lo circulatorio y lo amarillo es como el espacio público, ¿no? Desde esta planta baja, que te invita a pasear, digamos, dentro del lugar, inclusive con una pequeña rampa que resuelve un montón de temas técnicos de sacar el agua a la cloaca y que siempre las plantas bajas es complicado, pero además es una instancia que uno camina una rampa imperceptible, que es una rampa que no es rampa en realidad para los códigos, porque es una rampa del 3%, entonces no está considerada rampa, con lo cual no necesita pasamanos ni nada. Pero lo que sí hace es que cuando uno camina, la percepción al entrar es que en realidad no lo percibís. Te obliga a ir más lento porque tienes que hacer fuerza para subir, pero no te das cuenta. Y a la vez te mueve el plano de apoyo y mirás para arriba. Y entonces empezás a descubrir algo que se ve acá, digamos, está la foto inversa, la que veíamos recién. Empezás a percibir de que en este vidrio y en esta lucarna redonda está acá, ingresa luz de algo que no tenés muy claro qué es. Que cuando llegás abajo de la lucarna ves que es este patio. Este es otro patio conflictivo para la municipalidad, porque la municipalidad y los códigos están bien hechos, lo que a veces es que la lectura que uno como arquitecto, y sobre todo arquitecto de buena fe, digamos, los códigos están hechos para evitar que, sobre todo los desarrolladores, no los arquitectos, de mala fe hagan espacios invivibles. Y en realidad a veces exageran y cuantifican cosas que no son cuantificables. Digamos, la arquitectura no es solamente una dimensión, sino una percepción. Por lo tanto, hay medidas que da el código que están bien, pero que si uno las cualifica correctamente, a veces están mal. Y con menos podemos hacer más. Bueno, este es un caso, este es un patio de vuelta que por el cruce del puente no cumplía la normativa, pero y en este caso lo que hicimos fue al revés, fue una codificación distinta ahora le voy a mostrar la planta tipo, de que figuren los dormitorios como los espacios que dan acá son unas cocinas que en realidad ventilan al frente, pero en realidad tienen muy buena posibilidad de ventilar acá, y los dormitorios ventilan al frente y los vestidores al contrafrente, pero con una muy buena posibilidad de uso. Pero vuelvo a esto. Este hall empieza a mostrar qué pasa arriba y qué pasa y que va a haber una separación en la circulación y el frente. Es como que rompe un poco los sentidos y las convenciones de los usuarios de los edificios. Entonces, primero logra algo que con un lote de 16 metros de profundidad era muy difícil, parece largo. Segundo, que cuando uno transita este espacio y después sube un ascensor y llega a este punto donde usó el núcleo, la escalera, o sea, el ascensor, y sale para cruzar estos puentes, realmente lo que tiene es una percepción distinta del lugar. No, digamos, le sacás el eje al usuario. Entonces, permitís, decir, pero ¿cómo? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo volví? La verdad que muchas veces la gente que viene por primera vez me gusta, ya que yo soy usuario, uno de los usuarios principales del edificio, me gusta ver qué perciben y qué entendieron. El que no entendió, el que dice, pero ¿dónde termina el terreno? La verdad que eso es interesante. Después, este primer espacio, de vuelta, de los puentes, donde se escucha, donde se huele, donde se percibe encima, tiene una particularidad que acá se empieza a ver, que esto se vincula con el pulmón, en realidad con el pulmón, sino, puesto que es un edificio casi en la esquina, el código arma unas troneras que llaman, que son unos espacios de ventilación especiales en las esquinas, y este se vincula con ese espacio. Entonces, hay como un pequeño mundito de convivencia, no solo dentro del edificio, sino con 3 de los edificios que
la esquina, ¿no? Uno vecino por la misma calle y dos por la calle perpendicular. Entonces realmente no solo el espacio, como decía el código, no puedo contarlo en esta medida de 8x4 atravesada por el puente, sino que es todo lo que lo rodea y que se vincula con los demás, para después entrar a unas unidades que son unos lofts de 3 ambientes, digamos, nosotros decíamos así, en realidad son dúplex, hay 4 dúplex iguales y uno más grande en el último piso. De vuelta este patio de su vivencia de noche, cómo la escalera forma parte del recorrido. Y este patio, mirando para el otro lado, donde sí, la vecina que justo estuvo en obra al mismo tiempo que nosotros, yo la quería convencer de que dé vuelta al edificio para que aporte al pulmoncito de manzana. Bueno, no, me puso una pared, pero digamos, lo que hace es empezar a decir, cuando yo llego por el puente, tengo la percepción de estos dos vecinos, más todos los demás que puedo percibir, y en el armado de la planta, voy a volver para atrás un segundo para que lo puedan ver, uno cuando llega lo que tiene es un comedor, o un espacio de recepción, como cada uno quiere armar, hay un desnivel de ese comedor con la cocina, armando como una L así, y después está la escalera que va a la planta alta, un espacio bajo escalera y un espacio de estar. Entonces, todo es un gran espacio, pero lo que uno ve al llegar es que puede ver a través de estas ventanas si está el vecino comiendo, charlando ahí en ese comedor, que es un uso no permanente, ¿no? Digamos, uno se sienta en esa mesa 2, 3 veces al día, entonces tampoco es que te están viendo. Al ingresar a las unidades, esto que les comentaba yo ahora estoy parado como en el comedor y viendo este desnivel que divide el área de cocina del área de estar, ¿no? La escalera que trata de ser permeable para permitir la vista hacia el frente. Esta apertura hacia el patio permite de vuelta la ventilación cruzada, que es muy buena en las unidades de vivienda, por un tema de ventilación, de asepsia, digamos, alguna vez un médico viejo me dijo, donde entra el sol no entra el médico, y es cierto, hay que tratar de que entre el sol a las viviendas. Y después lo que habíamos diseñado era como todos los elementos móviles de carpintería, eran unos planos de marco de madera y vidrio que se desplazaban y permitían abrir e incorporar todo el espacio. Digamos, este está medio a abrir, pero si ven el parán donde va a llegar la carpintería, coincide y arma el espacio con este lugar, y el espacio que queda más escondido atrás, donde abrir un sillón y podría estar mirando la tele, digamos, es un lugar de estar al lado del balcón. Ahí se sumó Ale. Santi, ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo va? bien vos. Me Bien, sumé bien. calladito, no quiero interrumpir, dale, vos seguí. No, igual, ya están todos dormidos, quédate tranquilo. Cosas que pasan, Y sí, pasa. Bueno, ahí, bueno, estaba justo contando de esta unidad. Esta es la misma unidad que veíamos recién, ya un poco más en uso. Y de vuelta, lo que se entiende es como ese espacio de uso intermedio, es como un loftcito que lo que te permite es que en la planta alta tengas o esta habitación con un vestidor o segunda habitación, en el caso de algunos que lo usan así, de vuelta el baño compartimentado que vincula dos lugares. O sea, como que si ven en las distintas tipologías de vivienda que fuimos haciendo, se van repitiendo estos temas, digamos, porque en realidad son baños muy grandes para lo que uno pretende como baño, pero que funcionan como uno solo, entonces ahorran artefactos y permiten la simultaneidad de usos, que nos parece importante, y así todo, este es un baño gigante, pero no cumple el lado mínimo. De vuelta, para hablar en la municipalidad, para explicar que si este baño es gigante, ¿por qué? Por 10 centímetros no me cumple el espacio, digamos. De vuelta me parece que las normativas hay que saber interpretarlas, ¿no? Y saber llevarlas hacia donde uno quiere. Acá, la losa baja, esa que yo les comentaba en el otro edificio,
acá también se había hecho, pero se había hecho con una particularidad que era que tenía un sector en losa baja y un sector en pendiente, que a ver si se ve acá. Ven que acá, esto no es la perspectiva, sino que entre la parte de adelante y la parte de atrás hay un desnivel. Ese desnivel de la losa permitía alojar las cañerías de los baños. Entonces el hormigón, y en la planta alta ese desnivel es el escalón de la cocina que se veía abajo. Es esto, en el lado donde estoy parado, ¿no? Este está con relleno. Esa posibilidad escondía todas las instalaciones, las resolvía de una manera de vuelta flexible a futuro si la querés romper sin tener que molestar al vecino, y resolvía estéticamente de que el plano de hormigón era único, ¿no es cierto? Después, la vinculación de los espacios, algunos pusieron un vidrio acá, creo que uno solo llegó a poner una puerta, la mayoría en el uso, aún teniendo hijos, y han vivido gente hasta con 2 hijos, entiende como esa cosa más abierta. Y la última unidad, que es la tipología más grande, en realidad repite lo mismo. Digamos, los dos, lo que pasa es que en vez de un paño de corredizo se hacen 2 y hace una mejor relación con el exterior. Y después el desnivel que se daba en los otros departamentos se da solamente para el área de estar acá al frente, lo que da una altura mayor. Y tiene en la planta como de vuelta, funciona loft de un departamento grande. Digamos, la vinculación entre el acceso, que está por acá, la vinculación con la planta alta, la cocina o el espacio de estar que recién veíamos, es un único espacio. Y eso te da, sumado a desmitificar algo de los pisos oscuros y los techos oscuros, todo el mundo cree que eso te baja la altura, y les puedo decir por experiencia propia que todos vienen y te dicen, pero es más alto este departamento. Porque hay una combinación al cerebro, que el piso oscuro y el techo oscuro, gris, y las paredes blancas, lo confunden al cerebro. Después, dentro de esta planta hay una particularidad que tiene un panel corredizo que divide lo que es el área de lavadero y que encierra este pequeño lugar de escritorio que a veces uso de habitación de huéspedes, porque vienen primos míos que vienen afuera, o cosas que la verdad que terminamos cerrando ese lugar, y le da como una cierta flexibilidad al uso sin tener habitación de huéspedes y todo, cosas que parecen más, ¿no? Esta es la planta esta que le contaba recién. Bueno, de vuelta, es un único gran lugar donde la cocina se divide un poco, pero se vincula a través de ese pasaplatos y es abierta, donde el lavadero está separado solo por ese panel corredizo y el toaletcito forma parte de uso diario y a la vez forma parte del baño del visitante que puede quedarse armando en ese lugar. Y siempre a través del puente este de llegada, ¿no? Como que la vivencia siempre es la misma del núcleo independiente del resto. Y la planta alta de este dúplex es muy sencilla, pero también, digamos, repite de un lado la situación de escritorio, vestidor, dormitorio con baño compartimentado, y el otro lado tiene una suite un poco más grande. Y después vuelve a retomar el tema de la convivencia. Yo les mostraba al principio que este edificio eran casi más metros cúbicos de aire común que de aire privado. Entonces, cuando el edificio remata su circulación, todo este edificio de atrás, digamos, todo lo que es el edificio de circulaciones, remata, cruza por este puente y llega a este espacio que tiene un lugar de, digamos, un lugar de reuniones con la parrillita y todas esas cosas que nos gustan a todos, y un frente, y, digamos, y un deck, una terraza, digamos, común. Acá hay una pileta que acá hay, como de uso común. Que de vuelta, para un edificio donde hay solamente 5 usuarios, es como un gran aporte, porque sinceramente, por más que mucho que haga asado, se puede usar tranquilamente todos, casi una vez por semana, sin cruzarse, y a la vez ha permitido digamos, que genere amistad entre los vecinos, porque te juntás en ese lugar, ¿no? Digamos, te juntás a tomar sol, te juntás a usar la pileta, y a veces compartimos hasta las brasas de un asado, que me parece que es un tema no menor.
Y para terminar, esto sí, le muestro muy rápido, pero la verdad que creo que tiene que ver con este tema de la convivencia y de la transición de espacios que cada vez hacemos más fuerte. Este es un edificio que estamos haciendo en Saavedra, que más allá de sus cualidades del terreno, que primero dijimos, no compren ni locos ese terreno, lo estudiamos un poquito, compralo, está bueno, nos vamos a divertir. Pero terminamos armando, más allá de las unidades, de vuelta es un edificio digamos, que por su concepción más rígido que el Tetris que les mostraba antes, pero tiene muchas posibilidades, digamos, este movimiento de la fachada es distintas tipologías que permite la venta, pero sobre todo la idea de que estos corredores, palieres, si a nosotros nos gusta llamar zaguanes, se vinculan y generan en todas las tipologías, estas diapositivas casi van a parecer que no cambian, pero son las distintas tipologías a lo largo de los distintos pisos del edificio, hacen que siempre a los edificios, a los departamentos, se ingrese por una terraza. Terraza que otra vez está dividida por una reja, permeable, que hace que primero que el palier no sea un elemento cerrado, sino que es un lugar donde todavía se perciba el calor, el frío, el viento, la lluvia, la humedad, lo que sea. Segundo, que permita, como decía antes, con una reja diseñada de tal manera que permita que en realidad oculte, pero en determinado momento muestre, uno pueda tener cierta vivencia de lo que pasa dentro de los departamentos. Y como tercera medida para el usuario propiamente dicho, donde dejar la bici, donde dejar los zapatos hoy en día, donde tener el alcohol en gel, donde dejar colgado el barbijo, sea un espacio de transición previo a la vivienda, que lo uses, que no quede relegado a el balcón o la terraza, sino que ya el solo hecho de tener que ingresar por él te obliga a mantenerlo limpio, ordenado y forma parte de tu ambiente. Y por otro lado, mantener esa relación interior-exterior que siempre nos interesa. Entonces, este es uno de los departamentos grandes, digamos, pero que si ven al fondo está ese patio de ingreso que forma parte del ambiente que se va a proyectar. Entonces, siempre aparece como esa cosa de transición y de relación de alguna manera entre vecinos. Y este último, que es un edificio, también un edificio, un lote muy chiquito, pero que de alguna manera también juega mucho con la relación que se pueda dar en ese espacio. Digamos, como que todas estas terrazas son un único lugar de vínculo. Y a la vez, si como es un edificio corto que termina acá, digamos, no es el contrafrente, es el fondo. Acá, perdón, estaba mirándolo al revés. Digamos, esto no es que es el contrafrente del edificio y acá sigue el lote, sino que termina el edificio acá. Lo que estamos pidiendo de vuelta en la municipalidad es un permiso de vistas de los palieres que se forman acá y de los patios de acceso a las viviendas. Entonces, uno va a bajar del ascensor, va a ingresar a un lote, va a ingresar a un patio, y eso va a permitir la salida hacia el fondo. ¿Qué te permite otra vez? Una relación entre vecinos, ¿no? Y una permeabilidad y una ventilación cruzada de las unidades que fomente esas relaciones. De vuelta, llegar con el ascensor y dejar la bici en ese patio, tener las plantas, tener las cosas que uno quiere tener, y más allá de la tipología en que viva, que vuelvo para atrás, pero hay como unas tipologías distintas, siempre con la misma lógica de cruzar núcleo, sanitarios. Acá abandonamos por un tema de espacio los baños compartidos, compartimentados, pero en realidad para mantener otras de las relaciones, y esas terrazas de uso con parrilla, qué sé yo, con esa trama metálica que permite que se dé la vinculación. Digamos, desde el proyecto, estamos vendiéndolo con esta historieta, pero es decir, bueno, hay una relación entre la gente, en el ascensor, en el uso de sus patios, en el ingreso a sus unidades, o en la relación entre el frente y el contrafrente que se pueda dar. Y fomentar de vuelta esta cosa de los usos comunes, pero no como un tema de venta, sino como un tema de vida, de poder vivir la relación que se mostraba en las primeras imágenes. Bueno, ese recorrido que llevó bastante más tiempo del que esperaba, pero bueno, no quería dejar de compartirlo. Y
yo espero que les sea de utilidad y es un poco, refleja un pensamiento que cuando lo armo así y lo veo todo junto, hay como una serie de reflexiones que se repitiendo, más allá de estéticas o de maneras de expresar la arquitectura, lo que se repiten sobre todo son esos pensamientos y esas reflexiones, ¿no? Así que bueno, por mi parte, si quieren alguna consulta, alguna pregunta, a ver, no tengo problema. Grande, Santi. Bueno, Bueno, gracias, mismo. Santi. muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, Bueno, saludos seguimos. a todos y todas. Que lo aprovechen. Igualmente, cuídense. Seguimos por WhatsApp. Dale, chao, vale. Gracias, Dale. gracias, Chao, chao. Santiago. Gracias, Ale. Gracias, chao.